Ahora estoy en el hospital en la división de reumatología, soy médica de planta del servicio, y hoy vamos a hablar un poquito sobre las vasculitis, ¿sí? Yo elegí, de vasculitis hay muchísimo para hablar, podríamos estar hablando toda la mañana, en el transcurso de la clase, bueno, vamos a ir discriminando algunas cosas. Me pareció lindo para este año, para medicina, poder pensar un poquito las rutas y los retos diagnósticos de las vasculitis primarias. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vasculitis? Es cuando existe una inflamación que puede o no llevar a la necrosis de la pared vascular. Por ejemplo, si ven, el cursor lo ven, ¿no? Si yo pongo ahí, se ve. Ustedes lo ven en la pantalla. Sí, se ve. Ahí, por ejemplo, en la foto se ve. Bueno, en la anatomía patológica, en la foto de la anatomía patológica podemos ver el vaso, ¿sí? Si ven, hay necrosis, ¿sí? Hay signos de necrosis, hay signos de extravasación, hay signos de inflamación con acúmulos de linfocitos, y hay trombosis y tendencia a la oclusión del vaso, ¿sí? En este caso hay inflamación de la pared vascular, que está llevando a la necrosis de la pared vascular, lo que lleva a una ruptura y a una extravasación. Esta extravasación va a ser lo que en la semiología del paciente se observe como púrpura o petequias, ¿sí? A veces hay trombosis, a veces no, a veces hay ruptura de la pared, a veces no, a veces hay estenosis y a veces no. Lo que sí hay en la inflamación de la pared vascular, que lleva a la isquemia de los tejidos, orgánica. Por ejemplo, producir cualquier síntoma o signo, ¿sí? De acuerdo al órgano, al tejido afectado, puede producir síntomas. Así que podemos esperar cualquier síntoma o signo. Y eso hace que sea muy interesante el diagnóstico de las vasculitis, ¿sí? Porque enmascaran casi todos los síndromes. Hay que pensarla muy bien. Y que eso es lo que hace más difícil el diagnóstico. Algunas cosas para tener en cuenta antes de ir al diagnóstico per se. Cuando lean, van a encontrar en la mayoría de las autoinmunes, y sobre todo en las reumatológicas, van a encontrar siempre dos criterios de clasificación o que diga criterios de diagnóstico. Para que tengan en cuenta cuando lean cualquiera de nuestras patologías y ustedes lean criterios de clasificación, son distintos puntos, parámetros que se tienen en cuenta para incluir a los pacientes en un grupo patológico para a su vez poder que ese paciente pueda entrar a un ensayo clínico, ¿sí? Si los pacientes completan determinado número de determinados criterios de clasificación, significa que clasifican para una patología y ese paciente puede ingresar a un ensayo clínico. A veces esos criterios de clasificación nos pueden servir, orientar hacia un diagnóstico, pero son para
Siempre acuérdense, si dice criterios de clasificación, son para clasificar a ese paciente para los ensayos clínicos. En cambio, los criterios diagnósticos son que se originan, también son parámetros clínicos de laboratorio, imágenes, pero que son extraídos de la práctica clínica diaria, ¿sí? Del paciente en la vida real, lo llamamos, y colaboran con el diagnóstico. No tienen que ver con los ensayos clínicos y por ende con la industria, sino que son distintos puntos extraídos de la vida real, usados en la práctica clínica para establecer el diagnóstico. Parece sutil la diferencia, pero para nosotros es muy importante, sobre todo una especialización nueva como la nuestra, en donde la industria farmacéutica, podemos decir, invierte muchísimo dinero en los ensayos clínicos, y a veces no son tan inocentes. Entonces ahora cuando vemos los criterios vamos a tratar de diferenciar estas dos cosas. Por ejemplo, para clasificar a las vasculitis, ¿sí? Es un criterio de clasificación, podríamos decir que dividirlas en dos grandes grupos. Van a ver que vamos a ver un montón de criterios de clasificación y de diagnóstico para tratar de entender este grupo de enfermedad. Por un lado, separar las primarias de las secundarias, ¿sí? Cualquier infección, neoplasia, otras enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoidea, las miopatías, la esclerodermia, los tóxicos, la hipersensibilidad. Hay un montón de patologías que pueden producir inflamación de la pared del vaso con necrosis, isquemia, lo que vamos a denominar una vasculitis. Esas son las vasculitis secundarias. No vamos a hablar de esas en esta clase. Nos vamos a dirigir más a las vasculitis primarias, que con una búsqueda exhaustiva nos descarta cualquier otra causa aparente, y generalmente estas vasculitis primarias producen una enfermedad sistémica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las vasculitis secundarias a la artritis reumatoidea, a la esclerodermia, a las vasculitis paraneoplásicas, no es que conforman una enfermedad sistémica per se, sino que simplemente hay signos de isquemia o necrosis de, por ejemplo, un pie, el brazo derecho. Y no es que es todo un síndrome vasculítico, como las vasculitis primarias. Si algo no se entiende o quieren preguntar, corten cuando quieran y hacemos las preguntas. Podemos ir charlando, no hay ningún problema. Bueno, dentro de las vasculitis, ahora, todo lo que voy a decir de ahora en más, salvo que haga alguna aclaración, va a ser de las vasculitis primarias, ¿no? Dentro de las vasculitis primarias, la clasificación más